y distorsionan la relación individual y la dinámica del grupo, afectando tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las consecuencias. En la primera infancia, es decir, desde los 18 meses hasta los 4 años, estas conductas las podemos observar con llantos, enojo, empujones, manotazos, desobediencia, aislamiento o decir que no absolutamente a todo. Y precisamente para entender cómo podemos manejar estos comportamientos en los niños, tenemos hoy con nosotros a las licenciadas Yoxenia Barrios, terapeuta ocupacional con experiencia en integración sensorial, rehabilitación pediátrica, alteraciones en el desarrollo y retraso psicomotor, y a Soledad Isa, terapeuta ocupacional con certificación en evaluación de integración sensorial y praxis. Bienvenidas ambas a Agenda Éxitos. Les saludamos Unaya Amenábar y quien les habla, Albany Lozada, muy interesadas o interesados más bien en conocer todo acerca de estas conductas en la primera infancia. Bienvenidas. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Buenos días, Unay, Albany. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gusto Muy saludarlos. bien, muy bien. Oye, leyendo las características que daba Albany de lo que eran estas conductas disruptivas, eso es lo que uno toda la vida decir, ese niño es un malcriado. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ¿estamos hablando de una pataleta, estamos hablando de un acto de malcriadez o estamos hablando de un problema más serio que hay que tratar con especialistas? ¿De qué estamos hablando, Yoxenia? Totalmente, fíjense, el tema es que lo primero que se observa evidentemente, lo que todo el mundo observa es la conducta, es el comportamiento. Entonces, ¿cuál es el trabajo como terapeutas ocupacionales? Y ahí es donde está la diferencia. Poder hacer la diferenciación o discernir realmente qué está pasándole a este niño y por qué está teniendo esta conducta. La conducta obedece a muchos orígenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, mi intención con tocar el tema es eso, que los padres aprendan a conocer o discernir de dónde está viniendo este comportamiento, cuál es el origen de este comportamiento y sobre todo qué hacer en ese caso, ¿sí? Que es lo que se llama hoy en día dentro de la teoría el corregulador. O sea, si este comportamiento está pasando, ¿cuál es mi actuación, por decirlo de alguna manera, como padre, como maestra, como niñera, como terapeuta? Porque además esto es algo que tiene que saber todas las personas que están alrededor del niño. Entonces, claro, muchas veces las diferencias o qué está pasando inclusive tiene que ver con un cambio bioquímico en el cerebro del niño. O sea, ni siquiera tiene que ver con, bueno, es que este niño es malcriado, como acaba de decir Unay. Este niño no le han puesto preparo. No, es que probablemente este niño no tiene la capacidad, inclusive desde el punto de vista biológico, de poder autorregularse. Entonces, ¿cómo este niño se puede manejar en un ambiente determinado donde tiene que tener conductas socialmente aceptadas si este niño en sí mismo no tiene un desbalance y no puede regularse? Más allá de eso, Yoxenia, y también le damos la palabra a la licenciada Soledad Isa, ¿de qué los padres deberían estar específicamente pendientes? Es decir, ¿a qué tipo de estímulos específicamente responde este comportamiento en los niños, en lo que llamamos la primera infancia? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Bienvenida, Hola, Soledad. Lía, ¿cómo estás? Bueno, yo soy de Argentina, así que si me oyen hablar raro es porque soy de allá. Bueno, maravilloso acento. Sí, señor. Bienvenida. Gracias, muy amable. Aquí le tenemos, estaba pensando en una pregunta que hiciste, ¿qué diferencia hay entre una pataleta o un berrinche y cuando eso se sale de la pataleta o berrinche común que puede tener un niño en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y es interesante entender que estas pataletas son parte de la maduración de todo ser humano. Okay. O sea, hay determinados momentos en que todos hacemos pataletas para poder aprender. ¿Qué estamos aprendiendo? A tolerar la frustración, a tolerar lo que no podemos hacer. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo. Esto no lo puedo hacer, entonces tengo que tolerar no poder hacerlo. Claro. Y de esa manera me vuelvo un ser social. Es así como se aprende. ¿Qué pasa con los niños que pasan este proceso y continúa el proceso de desregulación o de la conducta disruptiva? O que empiezan tempranamente con problemas en la primera infancia, en un bebé, puede ser trastornos del sueño, o trastornos de la alimentación, o trastornos del estado de ánimo, donde lloran y no se pueden
y autocalmar, por nada que haga el papá. Los signos que tienen que marcar es todo aquello que pase de lo, digamos, lo típico. Entonces, si un bebé tiene problemas para dormir o conciliar el sueño, eso es un problema de regulación. Si un bebé tiene problemas para autocalmarse cuando se larga a llorar y no lo puede hacer y tiene procesos largos de llanto, 1 hora, 2 horas, y hago todo lo que puedo como papá, pero nunca lo logra, esos son problemas de regulación. Si tiene problemas para alimentarse, que solo come algunas cosas, otras no, rechaza la alimentación, son problemas de regulación. No solamente lo que tiene que ver con lo desafiante o el no aceptar el no, sino con todos los procesos que tiene que aprender durante sus 3 primeros años de vida. Claro. Y no estamos hablando de niños grandes, estamos hablando de niños pequeños. O sea, eso que se produjo desde bien entrada va a tener su impacto en todo el desarrollo posterior de ese niño. Claro, muchas veces uno pudiera pensar, a ver, suele haber como 2 conductas, o el papá o la mamá que quieren resolverlo todo con un par de nalgadas, porque piensan que de esa manera van a resolver el problema, o el papá y la mamá que los quieren complacer absolutamente en todo para evitar que se produzca el berrinche o la pataleta o lo que sea. Pareciera que son 2 como conductas muy opuestas y muy límite, pero ¿cómo determinar en qué momento actuar en una y otra? O cuando... Oye, aunque uno trate de distraer al niño con otra cosa, no hay manera de sacarlo de ese estado en el que, de esa conducta disruptiva en la que está metido el niño. Ok, una cosa es el niño que tiene problemas desafiantes por la crianza que tuvo. Ok. Está bien, o sea, es el niño donde tal vez el corregulador o el papá, la mamá, la niñera o la abuela, con quien sea que esté, es complaciente, como bien lo dijiste, es muy complaciente. Entonces, si yo le pongo un límite, lo hago sufrir. Y en realidad no estás viendo sufrir a tu hijo, lo que estás viendo es frustración. Lo que no puede es tolerar la frustración, por lo tanto se desregula. Y entonces, ¿cómo se va a desregular? Con los mecanismos que tenga. Nosotros tenemos mecanismos muy primitivos cuando somos pequeños hasta que maduramos. ¿Cuáles son? Pegar, patear, llorar, gritar. ¿Sí? Te estoy comunicando que no estoy tolerando la frustración. ¿Qué pasa? El papá no tolera ver sufrir, entre comillas, a su hijo. Entonces se hace un círculo donde ante una conducta, una respuesta siempre la misma. Entonces, ¿qué pasa? El papá se vuelve un papá complaciente para no ver sufrir a su hijo, cuando en realidad nosotros tenemos que aprender a tolerar la frustración. No es algo que traemos desde que nacemos, lo aprendemos. Nosotros cuando nacemos, el ser humano tiene muy poco, o sea, tiene ciertos reflejos y ciertas formas para poder comunicar de que tengo hambre, tengo sueño, claro, me duele algo. Digo, movimientos en la boca para alimentarme. Después, el resto lo aprendemos. Entonces, si el papá no enseña a su hijo a poder tolerar la frustración, a poder decirle que esto no, y el papá sabe por qué no le dice que no porque tiene ganas, sino porque sabes que esto no se puede hacer. Sí, porque no es conveniente para él, pues. Sí. Exacto, ahí es cuando empieza un juego, un juego de poderes, ¿no? Donde hay un escritor, un doctor que se llama Daniel Siegel, que dice que a los niños que tienen estos problemas se le debe decir que no se negocia con terroristas. Y es súper interesante, ¿no? Eso. Y claro, yo siempre lo digo, o sea, en realidad están ejerciendo un terrorismo hacia nuestro estado de ánimo, ¿no? Que la familia se pone muy en consonancia con esas cosas que hace el niño y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, el trabajo no es solamente con el niño, es con la familia. Y cómo trabajar con la familia. Por todo esto que les acabo de hablar, ¿no? Pero también hay niños que tienen desregulación de sistemas. Por ejemplo, hoy estamos viendo muchos niños con desregulación de los sistemas inmunológicos, o gastrointestinal, o problemas con los sistemas metabólicos. Okay. En el mundo en que vivimos, y yo tengo el placer de estar acá en Caracas y poder ver cómo ustedes viven, hay muchas poluciones, oxígeno, ambientales, los plásticos, la comida, el agua, que están haciendo... Y ahora un calor horroroso, Lía. Estamos teniendo un calorón horrible. Sí. Y el cambio climático claro. Está haciendo que nosotros como seres humanos nos readaptemos para poder sobrevivir. Entonces, y esto tiene que ver con los procesos adaptativos que tiene todo ser vivo.
O sea, yo necesito poder adaptarme, si no me muero, no sobrevivo. Y no sobrevive mi especie, no sobrevive nada. Entonces, ahí es donde estamos teniendo impactos, grandes impactos en todos nuestros sistemas, sobre todo el gastrointestinal y el inmunológico. Está produciendo cambios en el sistema nervioso central. Y esos niños tienen problemas de regulación severos, muy graves, que tenemos que tratar y tenemos que ver. Y que van más allá de lo médico, sino que va en la biología y en la adaptación al medio. Entonces, es importante que los papás sepan qué hacemos nosotros como terapeutas, detectar cuáles son las necesidades del niño y a partir de ahí, por supuesto, hacer la intervención. Así es. Hay que hacer una pausa y les vamos a pedir, por favor, que se mantengan atentos a lo que seguiremos conversando con las licenciadas Yoxenia Barrios y Lía Soledad Isa. Estamos conversando acerca de las conductas disruptivas en la primera infancia. Y les dejo una pregunta al aire antes de irnos a la pausa a ambas. Esa frustración, esa conducta en los niños podría proceder también del propio comportamiento de los padres. Me explico. Por ejemplo, una relación difícil entre sus progenitores, discusiones, gritos, violencia doméstica, incluso que hace que estos niños respondan a esa situación con esa llamada conducta disruptiva. Es el tema que estamos tratando el día de hoy. Son las 11:43 y en breve regresamos con mucho más aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 11:48 de la mañana. Estamos conversando hoy a propósito de la autorregulación y las conductas disruptivas en la primera infancia. Lo estamos haciendo con la licenciada Yoxenia Barrios. Ella es terapeuta ocupacional con experiencia en integral sensorial, rehabilitación pediátrica, alteraciones en el desarrollo y retraso psicomotor. Y también con Lía Soledad Isa, terapeuta ocupacional con certificación en evaluación de integración sensorial y praxis. Albany dejaba una pregunta al aire y tenía que ver con si esa conducta disruptiva, esa falta de autorregulación, podría tener que ver con situaciones extremas que se ven en la casa, con padres que pelean, con padres que a lo mejor incluso durante el embarazo, pues la madre recibió algún tipo de situación difícil. Digamos, esas características del entorno pueden terminar alterando también el funcionamiento social de ese niño. No sé, vamos a dar la palabra a Yoxenia Barrios para que nos comente esta pregunta. Yoxenia. Sí, Unai, sí. De hecho, estábamos acá escuchando y por supuesto guarda mucha relación con también la otra pregunta que hiciste antes del corte. Fíjate, hablábamos inicialmente en padres complacientes, pero por el contrario, como la antítesis de estas conductas es que padres de repente poco permisivos, que como tú decías al inicio, coloquialmente quieren resolver la situación con dos nalgadas, y a esto vamos. O sea, el ambiente, por supuesto que tiene un impacto significativo en todo este proceso del niño. Por supuesto, la teoría habla de que la regulación se establece ya en el ser humano a los 3 años de vida, pero ¿qué sucede? Que por supuesto hay personas que ya llegan a la etapa adulta y no tienen estos procesos de regulación. Entonces, si yo como madre no estoy regulada, no estoy entendiendo qué está pasando en el contexto, y en el contexto hay mucha agresividad, mucha reactividad, por supuesto, ¿cómo yo voy a poder corregular a mi hijo? ¿Cómo yo voy a poder oportunamente brindarle a él la oportunidad de que pueda tener una regulación si yo como mamá no lo estoy? ¿Y qué efecto trae luego en el desarrollo eso, Sí, Yoxenia y Lía? ¿Qué consecuencias trae si a ese niño no se le, por decirlo coloquialmente también, no se le ataja a tiempo? Y el impacto es en todas las áreas. Por ahí uno siempre está pensando en el área social, en el área educativa, ¿no? O sea, cómo impacta en su hacer en la escuela, cómo impacta en su hacer en el ocio, en el juego, pero eso tiene mucho más que ver también con nuestros sistemas internos. ¿Cómo impacta? Nosotros como adultos muchas veces nuestro cuerpo se desregula, entonces podemos tener todo tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? El estrés, por ejemplo, puede provocar rosácea, vitiligo, cáncer, o sea, ¿cuántas enfermedades autoinmunes tenemos que es por una desregulación de nuestros sistemas internos? Y eso como adultos nos pasa, pero al niño también, y al niño le pasa eso. Nosotros tenemos muchos niños que tienen problemas de alergias, problemas de piel, problemas, yo he atendido a niños que tienen alopecia, o sea que se les cae el cabello, problemas de un montón de sistemas que se desregulan, sobre todo los sistemas, vuelvo, el inmunológico y el metabólico. O sea, el sistema inmunológico, ante tanto estrés, ustedes saben, como yo, aparte lo leemos y lo escuchamos mucho, que nosotros cuando hay estrés generamos un tipo de hormona que se llama cortisol. El cortisol lo que hace es contaminar nuestros sistemas. ¿Qué sistemas contamina? El sistema nervioso central. ¿Qué provoca inflamación de las partes, digamos, de las conexiones neuronales? Imagínense un niño con inflamación del cerebro, de las conexiones neuronales. Y no les estoy hablando de lo orgánico, sino desde lo funcional. De cómo, porque nosotros aprendemos a partir de cómo se van generando nuevas redes neuronales. Esas redes neuronales es lo que vas viendo que el niño va teniendo distintos comportamientos. Se para, camina, salta, corre, habla. Eso es porque se generan redes neuronales. Esas redes neuronales se dan por algo que se llama sinapsis o sinaptogénesis. Y esto es que es la comunicación entre una neurona y otra. Es química pura. Es un neurotransmisor que se libera, pero que ahora todo el mundo sabe, dopamina, serotonina, GABA, que se escucha muchísimo.
¿Qué pasa cuando ese cerebro está inflamado? Como cualquier inflamación, ¿qué es lo que pasa? Hay un agente externo, entonces nuestro sistema inmunológico ataca. Y es así donde se producen las conductas de irritabilidad que ustedes ven. El niño desafiante, oposicionista, está constantemente con adrenalina y cortisol. Genera mucha adrenalina y cortisol para estar así. Si no, no tiene con qué gastar esa energía, ¿me siguen? Sí, sí, Entonces, sí. esa energía la tiene que sacar por algún lado. Y el sistema encargado de metaboliza, pero el encargado de reparar esa metabolización no repara, porque no puede, porque es demasiado lo que genera. Y así es como se intoxica de cortisol y adrenalina ese niño. Y es así donde el impacto en el desarrollo es muy grande. No ni les explico, tal vez en otro momento, hablar del impacto de las pantallas que estamos teniendo en el desarrollo de los niños. Señora. Sí, impresionante señora. el problema que estamos teniendo, de tal manera que hoy por hoy hasta hay una entidad nosológica que se llama nomofobia, que es la adicción a las pantallas y lo que está produciendo en el cerebro de los niños, químicamente hablando. Sí, sí. Es impresionante. Sí. Y la inconsciencia muchas veces, y lo digo desde el amor, la inconsciencia de los padres que, bueno, apenas esos niños nacen, al poquito tiempo ya tienen una pantalla enfrente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Les preguntamos a ambas para corregir estas conductas y, bueno, salvar a esos niños a tiempo, ¿no? De que no vayan a tener una adolescencia, una adultez, en todo caso, también conflictiva y que se repitan esas conductas en sus propios hijos más adelante. Incluso, bueno, y agrego, entiendo que están preparando ustedes un taller, van a dar unos talleres tanto a profesionales como a padres y madres y público en general, para que nos hablen también acerca de eso. Sí, bueno, esa es la idea. Lía, bueno, es nuestra invitada, gracias a Dios llegó ayer desde Argentina y yo creo que una de las maneras de comenzar a atender y a ocuparnos de esta situación es educándonos, educando a los profesionales, educando a los padres, maestros, como decía inicialmente, soy muy enfática en eso. Siento que toda persona que esté alrededor de este niño tiene que tener el conocimiento y tiene que tener las herramientas, sobre todo, para poder entender, para poder discernir qué está sucediendo con este niño, cuál es el origen de esta conducta y cómo poder ayudar. Es súper importantísimo, además de la formación, en el caso de los profesionales de la salud, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, pediatras, neuropediatras, el entrenamiento a la familia. ¿Y cómo entrenamos la familia? Entrenándonos primero nosotros. El trabajo con la familia es muy importante. Que la mamá conozca, que la mamá entienda, que sepa que primero tiene que aprender o generar estrategias para autorregularse y luego poder corregular a su niño. Eso es muy importante y para eso es esta serie de talleres que se están dando. Se van a dar con el favor de Dios mañana, jueves y viernes son para profesionales de la salud, es un intensivo de 2 días y el día sábado estaremos impartiéndolo para padres y profesionales y maestros, padres y maestros de 8 a 12. Esto va a ser en el Instituto para el Profesorado de la Universidad Central de Venezuela, en Los Chaguaramos. Ahí vamos a estar, como les digo, jueves y viernes para profesionales y sábados para padres y maestros. ¿Dónde se puede conseguir toda la información para que nuestra audiencia, si llegaron un poco tarde a este tema, pues puedan consultar? Sí, en mi Instagram está toda la información, @yoxebarriospo. Yoxe es YOXCE, Yoxe Barrios To, ¿verdad? Ajá, exactamente, y a través del teléfono 0412-388-1253. Perfecto, ahí toda la información de qué hay que hacer, cómo inscribirse, cómo, no sé, dar los datos, incluso si quieren alguna consulta específica sobre un caso particular, porque supongo también que estos casos al final del día tienen que ser tratados de manera individual, eso no hay una receta única para todo el mundo, ¿no es así? Totalmente, sí. Sí, lo ideal sería hacer cada niño o cada familia, mejor dicho, debe tener un proceso de evaluación para poder intervenir. Perfecto. Muy bien. Sí, quería agregar a esto que dice Yoxenia, que es importante que los papás entiendan que no solo
uno lo evalúa desde los DO, desde las ocupaciones, sino que podemos asesorar al papá dónde dirigirse. Okay. Neurólogo, infectólogo, inmunólogo, o sea, hacer una orientación para saber realmente qué le pasa al niño. Eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a las dos, las licenciadas Yoxenia Barrios y Lía Soledad Isa, que, bueno, les repetimos, mañana y el jueves van a estar... mañana y el jueves, mañana es jueves y el viernes son para profesionales. Correcto. Y el fin de semana, el sábado, para padres, maestros, etcétera, para una cosa un poco más ampliada. Así es. Así que bueno, no pierdan la oportunidad. Bienvenida a Lía Soledad, que está aquí en nuestro país directamente desde Argentina. Hacemos la pausa, señora Lozada. Pues vamos a hacer la pausa porque hay mucho más que compartir con nuestra queridísima audiencia en la próxima parte. José Vicente Casado, buscador de meteoritos y creador de contenidos para museos de ciencia, estará conversando con nosotros acerca de esas profesiones que no son tan comunes. ¿Qué hace un buscador de meteoritos? ¿Le interesa? Lo esperamos en la próxima parte. Sí, ya es venimos. obvio.